La tormenta llegó sin previo aviso, como siempre ocurre con la traición. En algún lugar sobre las montañas rocosas de Colorado, a 9.000 metros de altura, la capitana Sarah Mitchell se dio cuenta de que volaba hacia su propia ejecución. Las coordenadas eran erróneas. El informe de la misión había sido una mentira, y la tecnología guardada en su cabina no estaba destinada a proteger a Estados Unidos. Estaba destinada a destruirlo. Bajo ella, picos nevados se extendían interminablemente en la oscuridad. Cada montaña, testigo silencioso de secretos que hombres poderosos matarían por proteger. Tenía dos opciones: completar la entrega y convertirse en cómplice de la traición, o estrellarse en el desierto y rezar para que alguien decente encontrara lo que quedaba. El motor empezó a fallar justo cuando tomaba la decisión. Algunos ángeles caen en desgracia, otros caen del cielo, cargando con el peso de una conspiración que llega hasta las más altas esferas del gobierno. Pero a veces, solo a veces, cuando un ángel cae en el lugar correcto en el momento correcto, no es el final de su historia. Es el comienzo de la salvación de todos los demás. Esta es la historia de tres almas que se reencontraron entre los restos de sueños rotos y descubrieron que las misiones más peligrosas no siempre se realizan a velocidad supersónica. A veces se libran en salas de espera de hospitales y mesas de cocina, donde lo que está en juego es el futuro de una niña y el precio de la entrada es todo lo que creía saber sobre el honor, el deber y el amor. La tormenta azotó Pine Valley como un tren de carga envuelto en hielo y furia. Jack Morrison estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo la nieve azotaba el patio. Cada copo, un pequeño misil en el viento aullante. La vieja granja crujió bajo el asalto, sus cimientos protestando tras 40 años de inviernos en Colorado. «Papá, las luces parpadean otra vez», gritó Emma desde la sala, con esa particular nota de preocupación que los niños de 8 años se esforzaban por ocultar. Jack se apartó de la ventana, forzando una sonrisa que no sentía del todo. Su hija estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra gastada, rodeada de aviones de papel de todos los diseños imaginables. Su última creación, un elegante avión de combate hecho con páginas de revista, reposaba en su palma como una plegaria. Solo la tormenta, cariño. Nada que no podamos soportar. Pero mientras lo decía, las luces se atenuaron una vez más, y en algún lugar de las paredes, algo que sonaba caro crujió. Jack apretó la mandíbula. El sistema de calefacción llevaba meses en las últimas, mantenido a flote gracias a sus conocimientos de ingeniería y a su obstinada voluntad. Una factura más de reparación, un gasto importante más, y perderían la casa. El banco ya había enviado 2 avisos. Emma levantó su avión de papel, estudiando sus líneas con la intensidad de un auténtico ingeniero aeronáutico. ¿Crees que este podría volar de verdad? Papá, quiero decir, si fuera lo suficientemente grande. Jack se arrodilló a su lado, pasando sus dedos curtidos por el fuselaje de papel. A los 45, sus manos contaban la historia de su transición de diseñar sistemas de aeronaves a reparar electrodomésticos y maquinaria agrícola. Los callos eran diferentes ahora, más duros, ganados por necesidad más que por pasión. El diseño es sólido, dijo, y lo decía en serio. Tienes la distribución del peso correcta y estos ángulos de ala. Emma, esto es mejor que algunos de los prototipos en los que trabajé. Sus ojos color avellana, tan parecidos a los de su madre, se iluminaron de esperanza. ¿En serio? Así que tal vez cuando crezca, de verdad podría ser piloto. La pregunta lo golpeó como siempre. Un cuchillo entre las costillas. Las palabras de la doctora Henderson en su último chequeo cardíaco resonaron en su mente. El defecto del tabique ventricular es pequeño, señor Morrison. Pero dada su edad y tamaño, cualquier carrera que implique altas fuerzas G o estrés físico extremo sería desaconsejable. Ya veremos, pequeña. La medicina avanza constantemente. Era una mentira, envuelta en esperanza, y ambos lo sabían. Pero la esperanza a veces era lo único que tenían.
El viento afuera se intensificó, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. Jack se quedó de pie, mirando su reloj. Casi las 9 de la noche, mucho después de la hora de dormir de Emma. Pero la tormenta los tenía a ambos demasiado nerviosos para pensar en dormir. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Más bajo, mecánico, cada vez más fuerte, y luego se cortó de repente con una violencia que le heló la sangre a Jack. «Papá». La voz de Emma era baja ahora. Realmente asustada. Jack ya se dirigía al armario de los abrigos. Agarró su chaqueta gruesa y la linterna industrial que tenía cargada para emergencias. «Quédate adentro, M. Yo vuelvo enseguida. Pero nada de traseros. Cierro la puerta con llave». Se adentró en la tormenta e inmediatamente comprendió por qué la gente moría con un tiempo así. El viento no solo soplaba. Atacaba, llevándole nieve a los ojos y robándole el aliento. La visibilidad era de unos 3 metros. El mundo más allá se perdía en un vacío blanco. Pero había oído lo que había oído. En algún lugar, algo había caído del cielo. Jack se orientó junto a la luz del porche y comenzó a caminar hacia la parte trasera, donde su propiedad lindaba con el antiguo aeródromo. Con cada paso, la nieve crujía bajo sus botas y el viento intentaba. Lo desvió. El haz de luz de su linterna trazó un estrecho cono a través de la ventisca, revelando solo remolinos blancos. Entonces lo vio, un resplandor naranja y extraño. Quizás a medio kilómetro de distancia. No era la luz fija de una casa o un granero, sino la urgencia parpadeante de algo que se quemaba. Jack echó a correr, con las piernas bombeando a través de la nieve hasta las rodillas, los pulmones ardían de aire frío y el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Tras 15 minutos de luchar contra la tormenta, los restos aparecieron a la vista. El avión era pequeño, claramente de diseño militar, a pesar de su pintura civil. Había abierto un surco en la nieve antes de posarse contra un grupo de pinos. Un ala estaba completamente arrancada. La otra estaba torcida en un ángulo imposible. Salía humo del compartimento del motor, pero afortunadamente no había llamas. «¡Hola!», gritó Jack por encima del viento. «¿Hay alguien vivo ahí dentro?». No hubo respuesta. Se acercó a la cabina. Su linterna reveló una telaraña de grietas en la cubierta. A través del cristal roto, pudo ver un movimiento leve, pero definitivamente humano. El mecanismo de apertura de la cabina estaba atascado. Jack dejó la linterna y se apoyó contra el mecanismo. Su mente de ingeniero catalogó automáticamente los daños. Era un avión de pruebas, sin duda de especificación militar, y quienquiera que lo hubiera pilotado era muy importante o muy afortunado de tener acceso a un equipo como este. La cubierta finalmente cedió con un chirrido de metal retorcido. Dentro, desplomada sobre los controles, había una mujer. Tendría unos 40 años, con el pelo corto y castaño rojizo bajo un casco de vuelo que probablemente le había salvado la vida. La sangre le goteaba de un corte en la frente y su respiración era superficial pero constante. Su traje de vuelo no tenía ninguna insignia que Jack pudiera ver, pero todo en su postura, incluso inconsciente, gritaba precisión militar. «Señora, ¿me oye?». Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados y confusos. «¿Dónde? ¿Qué pasó? Te estrellaste. Hay una tormenta. Voy a sacarte de aquí». Jack trabajó rápido, comprobando si tenía heridas obvias antes de extraerla con cuidado de los restos. Pesaba más de lo que parecía. Músculo, no grasa. Y cuando intentó ponerse de pie, casi se le doblaron las piernas. «Tranquila. Te tengo». Miró a su alrededor, observando la nieve, los restos, la imposibilidad de su situación. «No. No me acuerdo. No pasa nada. Vamos a calentarte primero. El resto lo veremos después». El camino de vuelta a casa tardó el doble con una mujer herida apoyada en su hombro, pero Jack ya había cargado a heridos antes. Otra guerra, otra vida,
pero las habilidades volvieron como la memoria muscular. Emma abrió la puerta antes de llegar al porche, pálida de preocupación y emoción. ¿Está bien? ¿De verdad es piloto? Ayúdame a llevarla al sofá. Emma y coge ese botiquín de primeros auxilios del baño. Acomodaron a la mujer en el viejo sofá. La colcha de la difunta esposa de Jack seguía doblada. Emma regresó con los suministros médicos, con los ojos abiertos y algo parecido al asombro. ¿De verdad eres piloto?, susurró. La mirada de la mujer se fijó en el rostro de Emma, y algo brilló en su confusión, pero también en su calidez. Sí, creo que sí. Recuerdo haber volado. Pero tocó la venda que Jack le había puesto en la frente. Todo lo demás está un poco borroso. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jack suavemente. Ella guardó silencio un largo rato, con el ceño fruncido por la concentración. Sara. Creo que Sara Mitchell. Pero no recuerdo nada más. ¿Cómo llegué aquí? ¿A dónde iba? Su voz se fue apagando y Jack pudo ver cómo el miedo la invadía. Emma, con la franqueza de la infancia, le preguntó a Jack lo que estaba pensando. ¿A qué clase de piloto te pareces? ¿Aviones de pasajeros o de combate o qué? La mano de Sara se llevó instintivamente al pecho, sus dedos recorriendo los parches que le habían quitado del traje de vuelo. Aviones rápidos, dijo en voz baja. Aviones rapidísimos. Jack y Emma intercambiaron miradas. En un lugar como Pine Valley, no veían muchos pilotos de ningún tipo, y mucho menos los que volaban aviones rapidísimos y se estrellaban en aviones militares. Bueno, señorita Mitchell, dijo Jack, acomodándose en su sillón reclinable. Parece que te quedarás con nosotros hasta que pase la tormenta. Soy Jack Morrison, y esta es mi hija, Emma. Emma se acercó al sofá, olvidando su colección de aviones de papel. Yo también quiero ser piloto, anunció más que nada en el mundo. Sara estudió el rostro de la niña y, por un instante, la confusión desapareció de sus ojos. ¿Lo sabes? ¿Qué tipo de aviones quieres volar? Todos. El entusiasmo de Emma era contagioso, pero sobre todo los que van muy, muy rápido, como cohetes, pero con alas. Algo cruzó el rostro de Sara. El atisbo de una sonrisa, tal vez, o la sombra de un recuerdo intentando aflorar. Te diré algo, dijo Sara, con la voz más firme. Mañana, si me siento mejor, quizá pueda enseñarte a hacer un avión de papel que vuele bien. El jadeo de alegría de Emma se oyó desde el otro lado de la habitación. ¿De verdad? ¿Sabes cómo? ¿Los buenos? Sé cómo hacer unos que rompen la barrera del sonido, dijo Sara. Y por primera vez desde que Jack la sacó de los escombros, parecía completamente segura de algo. Afuera, la tormenta seguía azotando el valle. Pero dentro de la casa de los Morrison, rodeados de la calidez de una amistad inesperada, el futuro comenzaba a tomar forma de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Jack se despertó con el olor a café y el sonido de risas que provenían de la cocina. Por un momento, aún atrapado entre el sueño y la conciencia, se permitió creer que Susan estaba abajo preparando el desayuno, que los últimos 4 años habían sido una terrible pesadilla. Entonces, la voz de Emma rompió la ilusión. Así que el ángulo de ataque es como la actitud del avión. Exactamente. La voz de Sara, clara y animada. Se te da de maravilla, chaval. Jack se puso la ropa de ayer y bajó las escaleras para encontrar su cocina transformada en una academia de vuelo improvisada. Sara estaba sentada a la mesa con un aspecto notablemente mejor teniendo en cuenta que la habían rescatado de un accidente aéreo hacía 12 horas. Emma estaba a su lado, completamente absorta mientras Sara le demostraba los principios de la aerodinámica con productos para el desayuno. Mira, esta tostada es tu ala, explicó Sara, inclinando el pan en varios ángulos. Si es demasiado empinada, te detienes. Si es demasiado plana, no puedes generar suficiente sustentación. Todo se reduce a encontrar el punto justo. Jack se detuvo en la puerta, impresionado por la escena.
Emma no había estado tan animada por nada en meses. Su habitual reserva, sustituida por una auténtica emoción. Y Sara, había algo diferente en ella esta mañana. La confusión seguía presente, pero cuando hablaba de volar, se convertía en otra persona completamente distinta, alguien segura de sí misma, con conocimientos y completamente en su elemento. «Buenos días», dijo, haciéndose notar. Emma dio un salto en su silla. «Papá, Sara me está enseñando aerodinámica. ¿Sabías que los pájaros y los aviones funcionan básicamente igual?» De hecho, sí lo sabía. Jack se sirvió café de la cafetera que Sara aparentemente había aprendido a usar. «¿Cómo te sientes esta mañana?» La mano de Sara se dirigió inconscientemente a la venda de su frente. «Mejor, más despejada. Gracias por anoche por salvarme la vida. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo con firmeza. «No todos habrían salido con esa tormenta. No todos habrían traído a un extraño a su casa». Sus ojos se encontraron con los de él y Jack vio algo allí que le aceleró el pulso. Inteligencia, sí, pero también fuerza. Cualquiera que fuera la historia de Sara Mitchell, no era una víctima indefensa. Emma, ajena a las corrientes de aire adulto, levantó un avión de papel que no se parecía en nada a sus intentos habituales. Este era elegante, profesional, con líneas de pliegue tan precisas que parecían cortadas con láser. «Mira lo que Sara me enseñó a hacer. Dice que está basado en un avión de combate real». Jack examinó el avión de papel. Su ojo de ingeniero reconoció de inmediato la sofisticación del diseño. «Esta es una configuración F-22». Sara se quedó inmóvil. ¿Será la geometría del ala? ¿La ubicación del motor? Jack la miró. Había que conocer muy bien los aviones militares para plegar algo así de memoria. Por un momento, nadie habló. Emma miró a los adultos, percibiendo una tensión que no entendía. «Ya te lo dije», dijo Sara con cuidado. «Recuerdo haber volado aviones rápidos. Aviones rápidos con configuraciones clasificadas». Sara apretó la mandíbula. «No puedo recordarlo todo». «Vale. Pero mis manos saben cosas que mi cerebro no. Cuando plegué ese avión, simplemente me sentí bien». Jack estudió su rostro, buscando engaños y solo encontrando frustración. O era una excelente actriz o la lesión en la cabeza le había alterado la memoria, dejando intacta su memoria muscular. Emma, con la capacidad infantil de superar la tensión, intervino. «¿Podemos ir a ver tu avión? Quiero ver cómo es un avión de combate de verdad». «No es un avión de combate», dijo Sara rápidamente. «Solo es un avión civil y todavía está bastante destrozado. Apuesto a que mola. Papá trabajaba en aviones, ¿sabes? Antes de que mamá muriera y nos mudáramos aquí». Jack sintió la mirada de Sara sobre él. «¿Qué tipo de trabajo?» «Ingeniería de sistemas, aviónica, sobre todo computadoras de control de vuelo, sistemas de navegación». Se encogió de hombros. «Nada tan glamoroso como pilotarlos». «¿Dónde trabajabas?» La pregunta parecía casual, pero algo en el tono de Sara hizo que Jack la mirara con más atención. «Lockheed Martin, División Skunk Works». «Pero eso fue hace mucho tiempo». Sara palideció mucho. «Skunk Works. ¿Lo conoces?» «Quizás. El nombre me suena». Se presionó las sienes con los dedos. «Dios, esto es frustrante. Es como intentar recordar un sueño después de despertar». Emma, aburrida de la conversación de adultos, tiró del manga. «¿Puedes enseñarme más cosas de aviones, por favor?» La expresión de Sara se suavizó. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Cómo se vuela en una tormenta? ¿A qué velocidad? ¿De verdad van los aviones? ¿Cómo es romper la barrera del sonido?», advirtió Emma Jack. «La señora Mitchell necesita descansar, no responder a 1.000.000 de preguntas». «No pasa nada», dijo Sara. «En realidad, hablando de volar, ayuda como ejercitar un músculo dormido». Se giró hacia Emma, rompiendo la barrera del sonido.
Es como atravesar una pared de aire. Todo se queda en silencio por un segundo, y luego estás volando en un mundo completamente diferente. De verdad lo has logrado. Los ojos de Emma se abrieron como platos. Sara asintió lentamente. Sí, muchas veces. La taza de café de Jack se detuvo a medio camino de sus labios. Los pilotos civiles no rompían la barrera del sonido. Muchas veces. Demonios, la mayoría de los pilotos civiles nunca la rompían. ¿Qué tipo de aviones volabas?, preguntó. Sara guardó silencio un largo rato, con la mirada perdida. Aviones rápidos, experimentales, de esos que se apagaban, presionando la palma de la mano contra la frente. Está ahí, pero no logro comprenderlo. Emma, ajena a las implicaciones, aplaudió. ¡Qué genial! Sabía que eras especial. Recé para que un piloto me enseñara a volar y luego caíste del cielo. ¿Rezaste por un piloto?, preguntó Sara en voz baja. Emma asintió con seriedad. Todas las noches. El doctor Henderson dice que quizá no pueda volar de mayor por culpa de mi corazón. Pero pensé que si aprendía lo suficiente sobre ello, quizá Dios le haría cambiar de opinión. Jack vio cómo el rostro de Sara se transformaba mientras Emma hablaba. La confusión seguía ahí, pero en el fondo había algo feroz y protector. ¿Qué le pasa al corazón, cariño? Tiene un pequeño agujero, explicó Emma con la naturalidad de una niña que ha crecido con terminología médica. Nada que duela ni nada, pero significa que no puedo hacer cosas demasiado emocionantes. Sara miró a Jack. ¿Qué tan grave es? Defecto del tabique ventricular. Pequeño, pero suficiente para descartar cualquier carrera que implique fuerzas G altas o estrés físico extremo. Según su cardiólogo, el doctor Henderson, que estaba en la ciudad. Sara guardó silencio un momento. Entonces, ¿alguna vez la ha evaluado un cirujano cardíaco pediátrico? Alguien que se especialice exactamente en este tipo de defecto. Jack sintió una punzada de culpa que le resultaba familiar. El hospital infantil más cercano está en Denver. El seguro no cubre las consultas sin derivación, y el doctor Henderson dice que la cirugía no es necesaria. ¿Pero la ha evaluado a alguien que haga estas reparaciones a diario? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Jack se había preguntado lo mismo a altas horas de la noche, cuando las dudas lo asaltaban. Pero los especialistas cuestan dinero que no tienen. Y el doctor Henderson parecía seguro de su evaluación. Quizás deberíamos hablar de otra cosa, dijo Jack. Pero Sara no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Emma, cariño, ¿puedes traerme un vaso de agua? Necesito hablar con tu papá un minuto. Emma saltó de la silla y se dirigió a la cocina. Sara esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído y luego se inclinó hacia adelante. Puede que no recuerde mucho de mi vida, dijo en voz baja. Pero sé lo suficiente de medicina como para decirte que los pequeños defectos de transmisión sexual en niños suelen ser completamente reparables. Un simple parche, un procedimiento ambulatorio, y podría llevar una vida completamente normal. No eres médico. No, pero he conocido a muchos pilotos militares cuyas carreras se han visto salvadas por reparaciones cardíacas. El doctor Henderson es médico de familia en un pequeño pueblo. ¿Qué sabe él de las últimas técnicas quirúrgicas? Jack sintió que se enfadaba. Conoce a Emma. Ha sido su médico desde que nació. Y quizá ese sea el problema. Quizá esté demasiado comprometido con su seguridad como para considerar que seguro y posible no son lo mismo. Emma regresó con el agua, poniendo fin a la conversación. Pero mientras Jack observaba a su hija charlar con entusiasmo sobre aerodinámica y relaciones de empuje, no podía quitarse la sensación de que Sara tenía razón. Tal vez se habían conformado con las limitaciones en lugar de buscar posibilidades. Y tal vez la misteriosa mujer que había caído del cielo estaba a punto de cambiarlo todo. La ventisca se había ido por la tarde, dejando Pine Valley sepultado bajo un metro de nieve prístina. Jack estaba en el granero trabajando en el motor del tractor de la señora Henderson cuando Sara lo encontró.
Se movió silenciosamente por el patio cubierto de nieve y él no la notó hasta que se aclaró la garganta. Perdón por molestarte. Emma está durmiendo la siesta y necesitaba un poco de aire. Jack se limpió las manos con un trapo y la observó. Había encontrado ropa vieja de Susan, vaqueros y un suéter que le quedaban sorprendentemente bien. Pero fue su postura lo que le llamó la atención. Erguida como un militar, alerta, como alguien que constantemente busca amenazas. ¿Cómo está la cabeza mejor? Más despejada. Miró alrededor del granero, observando el caos organizado de herramientas y repuestos. Menuda instalación. ¿Haces todo tu propio trabajo mecánico últimamente? Sí. No hay mucha demanda de ingenieros de aviónica en Pine Valley. Sara se acercó al banco de trabajo, repasando con la mirada los manuales técnicos y el equipo de diagnóstico. Tienes un equipo muy bueno aquí. Este osciloscopio. El OPE es de grado militar. Jack hizo una pausa. ¿Cómo lo sabes? Ella frunció el ceño, presionándose las sienes con los dedos. No lo sé. Solo lo sé. La observó mientras recogía una placa de circuito que él había estado reparando. Sus dedos trazaban automáticamente las rutas como si estuviera leyendo un mapa. Este es un procesador de control de vuelo, dijo sin pensar. Probablemente de un avión regional. Tal vez un Beechcraft King Air. Abrió mucho los ojos. ¿Cómo sé que Jack dejó la llave inglesa? Sara, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo. Asintió, sin dejar de mirar la placa de circuito. Ese avión que estrellaste no era civil. ¿Lo era? No lo sé. Es decir, no lo recuerdo, pero conoces las configuraciones de los aviones militares. Reconoces el equipo de los contratistas de defensa. Doblas aviones de papel que no deberían existir fuera de las especificaciones de diseño clasificadas. Jack se acercó. ¿Quién eres en realidad? Sara dejó la placa de circuito y lo miró a los ojos. Ojalá pudiera decírtelo. Ojalá pudiera recordarlo. Pero cada vez que intento pensar en quién soy o qué hacía aquí, es como chocar contra un muro. Entonces, probemos un enfoque diferente. No pienses en quién eres. Piensa en lo que sabes. ¿Qué recuerdan tus manos? Sara guardó silencio un buen rato. Luego, lentamente, se dirigió a la computadora de Jack. ¿Puedo? Jack asintió y los dedos de Sara comenzaron a recorrer el teclado con la eficiencia de la práctica. Buscó bases de datos de aviación, especificaciones técnicas, perfiles de aeronaves clasificadas que no deberían haber sido accesibles desde un granero en la zona rural de Colorado. ¿Cómo accedes a esos archivos?, preguntó Jack con voz tensa. Tengo códigos de autorización. No recuerdo haberlos obtenido, pero los conozco. Se giró hacia él y su rostro estaba pálido. Nivel de alto secreto de la SCI. Jack, creo que podría estar en un gran problema. Antes de que Jack pudiera responder, las puertas de un coche se cerraron de golpe en la entrada. A través de la ventana del granero, pudo ver una camioneta negra con placas del gobierno. Dos hombres con trajes oscuros caminaban hacia la casa. Sara respiró. Me encontraron. ¿Quién te encontró? No lo sé, pero tenemos que hacerlo. Sara se detuvo, llevándose la mano al pecho, con los dedos trazando el lugar donde habría estado la insignia en su traje de vuelo. ¡Ay, Dios! Lo recuerdo. ¿Recordar qué? ¿Quieres mi nombre? Mi nombre real. Lo miró y sus ojos estaban llenos de algo entre terror y determinación. Soy la capitana Sara Michei, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, División de Aeronaves Clasificadas. Y esos hombres que vienen a tu puerta están aquí para rescatarme o matarme. Jack la miró fijamente. ¿Matarte? ¿Por qué alguien querría matarte? Porque llevaba algo cuando me estrellé. Algo que no puede caer en las manos equivocadas. Sara lo agarró del brazo. Chaqueta, ¿dónde está mi bolsa de vuelo? La del avión. En la casa, junto a la puerta principal. Tenemos que llegar antes que ellos. Y necesitamos llevar a Emma a un lugar seguro.
Cruzaron rápidamente el patio, manteniéndose agachados tras el granero hasta que pudieron ver la fachada de la casa. Los dos hombres estaban en el porche, uno llamando a la puerta mientras el otro vigilaba. Jack podía ver el bulto de las pistoleras bajo sus chaquetas. «Puerta trasera», susurró Jack. Dieron la vuelta hacia la entrada de la cocina. Sarah se movía con una fluidez que denotaba un extenso entrenamiento táctico. Aunque tuviera alguna laguna en la memoria, su cuerpo recordaba como ser un soldado. Dentro, podían oír la voz de Emma desde la sala. «Papá está en el granero. Vuelve enseguida. No te preocupes, cariño», dijo una voz masculina, suave y profesional. «Esperaremos». «¿Hay alguien más aquí contigo?» Jack y Sarah intercambiaron miradas. Si Emma mencionaba al misterioso piloto, las cosas se complicarían rápidamente. Sarah se dirigió en silencio al armario delantero, donde su bolso de vuelo estaba entre los abrigos. Lo abrió con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas al buscar dentro. Lo que sacó le heló la sangre a Jack. Era una unidad de datos, sin marcar, pero claramente una pieza militar. Pero más que eso, fue la forma en que Sarah la sostenía, como si contuviera los secretos del universo. «¿Qué hay en esa cosa?», susurró Jack. «Todo», dijo Sarah en voz baja. «La próxima generación de tecnología furtiva. Sistemas de propulsión que podrían cambiar el equilibrio de poder. Y ahora está en tu armario de abrigos mientras los agentes federales están en tu sala de estar». Desde la sala, volvieron a oír la voz de Emma. «¿Son amigos de Sarah?» Silencio. Entonces Sarah. Jack cerró los ojos. «Demasiado tarde». «Sí, la piloto. Se estrelló en nuestro campo anoche y papá la salvó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, pasos rápidos por la casa. Sarah agarró a Jack del brazo. «¿Hay otra salida?» «El sótano». El sótano conduce al viejo sótano, a unos 50 metros de la casa. «Ve y llévate a Emma. Me encargaré de esto como un demonio. No voy a dejar que te enfrentes solo a agentes federales». «Jack, no lo entiendes. Si están aquí para rescatarme, bien. Pero si están aquí para limpiar un desastre». Miró hacia la sala de estar, donde Emma probablemente todavía estaba, charlando inocentemente con desconocidos. «No dejaré que le pase nada». Antes de que Jack pudiera discutir, uno de los hombres apareció en la puerta de la cocina. Era alto, profesional, con ese rostro que no delataba nada. «Capitán Mitchell», dijo con calma. «Lo estábamos buscando». Sarah se enderezó y, de repente, Jack pudo ver al oficial de la Fuerza Aérea debajo del refugiado del pequeño pueblo. «Agente Peterson, NSA, estamos aquí para llevarte a casa». ¿Y el paquete que llevaba? La mirada de Peterson se dirigió a la maleta de vuelo que Sarah tenía en las manos. «Segura, espero». Sarah levantó la unidad de datos. «Depende de tu definición de seguridad». Peterson se relajó un poco. «Gracias a Dios. Cuando perdimos su señal en la tormenta, temimos lo peor. El secretario de Defensa lleva 12 horas sufriendo una apoplejía». Jack sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Estos eran los buenos. Entonces vengan a rescatar a Sarah, no a eliminar testigos. «Solo hay un problema», dijo Sarah, y su voz se volvió muy fría. «No recuerdo haber recibido órdenes de transportar material clasificado a un lugar inseguro durante una ventisca». La expresión de Peterson no cambió, pero algo cambió en sus ojos. «Capitán, ¿sufrió una lesión en la cabeza?» «Las lagunas de memoria son comunes». «¿Lagunas de memoria?» «Sí». «¿Trasplantes completos de personalidad?» «No». Sarah se acercó a Peterson y Jack recordó que era una oficial militar entrenada. «Recuerdo mi entrenamiento, agente Peterson. Recuerdo que el material clasificado nunca se transporta sin escolta. Recuerdo que los pilotos de pruebas no realizan misiones de mensajería». Peterson miró a Jack y luego a Sarah. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado». «No»,
dijo Sara con firmeza. El señor Morrison me salvó la vida. Se ha ganado el derecho a saber en qué se ha metido. Peterson suspiró. Muy bien, capitán. Te ofreciste voluntario para esta misión. La tecnología de ese disco duro representa un gran avance en los sistemas de propulsión. Nuestra inteligencia indicó que agentes extranjeros planeaban robarlo de las instalaciones de Nevada. Lo transportabas a un lugar seguro cuando el mal tiempo te obligó a bajar. Sara estudió su rostro. Y mi recuerdo de esta misión voluntaria. Volveremos con el tiempo, estoy seguro. A Jack no le gustó la forma en que Peterson lo dijo. Había algo demasiado suave, demasiado ensayado. Y Sara claramente sentía lo mismo. No me iré a ningún lado hasta que recupere la memoria, dijo. Y este disco duro tampoco. La voz profesional de Peterson se desvaneció por un momento. Capitán, esa no es realmente una opción. La seguridad nacional está en juego. Entonces será mejor que recupere la memoria pronto. Desde la sala, la voz de Emma gritó, «Papá, está todo bien». Jack tomó una decisión que lo cambiaría todo. Agente Peterson, creo que usted y su compañero deberían irse ya. Peterson lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Señor, no comprende la gravedad de esta situación. Entiendo que una mujer con una lesión en la cabeza no recuerda haberse ofrecido voluntaria para una misión peligrosa y no confía en quienes dicen ser sus aliados. Eso es suficientemente grave para mí. La mano de Peterson se movió ligeramente hacia su chaqueta, y Sara se tensó como un resorte. Eso sería un error, dijo en voz baja. Por un momento, la cocina se congeló ante la posibilidad de violencia. Entonces Peterson pareció recordar dónde estaba, una casa familiar con un niño en la habitación de al lado, y apartó la mano de su arma. Capitán Michei, tiene 24 horas para recordar su deber. Después, tendremos que considerar otras opciones. Con esa amenaza en el aire, Peterson y su compañero se marcharon. Jack observó por la ventana cómo su todoterreno desaparecía por el camino nevado. Bueno, dijo Sara con voz temblorosa. Eso podría haber ido mejor. Emma apareció en la puerta de la cocina, con el rostro radiante de curiosidad. ¿Quiénes eran esos hombres? Papá, me hicieron muchas preguntas sobre Sara. Jack se arrodilló a la altura de Emma. Solo la buscaban. Nada de qué preocuparse. Pero al decirlo, Jack captó la mirada de Sara por encima de la cabeza de Emma. Ambos sabían que no era cierto. Sara portaba algo que la gente poderosa quería. Y ahora la familia Morrison estaba atrapada en el medio. La pregunta era, ¿estaban protegiendo a un héroe o albergando a una fugitiva? ¿Y qué importaba si la alternativa era dejar que la mujer que había devuelto la luz a los ojos de Emma sufriera algún daño esa noche? Después de que Emma se acostara, Jack y Sara se sentaron a la mesa de la cocina con la unidad de datos entre ellos como un arma cargada. Sara le dio vueltas en las manos, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Han encontrado algo?, preguntó Jack. ¿Pedazos? Fragmentos. Sara cerró los ojos. Recuerdo estar en la base aérea de Edward. Había una sala de reuniones, quizás una docena de personas con traje. Hablaban de redes de espionaje chinas y rusas, de tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder. ¿Y te ofreciste a transportar esto? Sara abrió los ojos de golpe. No, eso es lo que me preocupa. Recuerdo haberme opuesto a la misión. Dije, era demasiado peligroso, demasiado expuesto. ¿Por qué me ofrecería como voluntario para algo a lo que me oponía? Jack se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo último que recuerdas con claridad? Caminando hacia mis aposentos después de la sesión informativa, estaba furioso y frustrado. El director del proyecto, el coronel Harrison, básicamente me había ordenado que lo pensara durante la noche. Sara se presionó las sienes con las palmas de las manos. Y luego nada hasta que desperté en esa cabina. Así que, en algún momento entre irte a la cama y despertar en un avión estrellado,
Aparentemente cambiaste de opinión y robaste tecnología clasificada. Eso parece. Jack estudió su rostro a la luz de la lámpara. Incluso con la venda y el evidente estrés, Sarah Michelle era una mujer hermosa. Pero más que eso, irradiaba competencia e integridad. Todo en ella gritaba confianza. No me lo creo, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? O sea, te conozco desde hace menos de 24 horas, y ya puedo decir que no eres de los que se descontrolan. Eres militar de pies a cabeza. Deber, honor, patria, está escrito en tu ADN. Sarah sonrió con tristeza. Te sorprendería saber cuántos buenos soldados se vuelven malos cuando el precio es justo. Tú no. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Jack lo pensó. Por cómo eres con Emma. La forma en que la miras cuando habla de volar. Ves algo en ella que todos los demás han descartado. A un mercenario no le importarían los sueños de una niña de 8 años. Sarah guardó silencio un largo rato. Me recuerda a alguien, dijo finalmente, a quien no conozco, pero cuando la miro, tengo la sensación de haberle fallado a alguien antes. Y esta es mi oportunidad de enmendar las cosas. Antes de que Jack pudiera responder, un sonido desde afuera los dejó a ambos paralizados. Motores de coches subiendo por el camino de entrada, pero no un solo vehículo, sino varios. Jack se acercó a la ventana y maldijo en voz baja. 3 todoterrenos negros rodeaban la casa, sus ocupantes ya desplegándose con precisión militar. Regresaron, dijo Sarah, uniéndose a él en la ventana con sus amigos. Sarah guardó la unidad de datos en el bolsillo y se dirigió al armero de la esquina. ¿Tienen armas? ¿Rifles de caza? Nada que pueda detener a un grupo operativo federal. No importa. No vamos a salir de esto a tiros. No con Emma arriba. Como si la hubieran llamado por su nombre, Emma apareció en lo alto de las escaleras en pijama, frotándose los ojos. Papá, ¿por qué hay tantos coches afuera? A Jack se le encogió el corazón. Su pequeña, su todo, estaba a punto de verse atrapada en medio de algo que escapaba a su comprensión. Emma, cariño, necesito que vuelvas a tu habitación y te quedes ahí. De acuerdo. Oigas lo que oigas, no salgas hasta que vaya a buscarte. Pero nada de traseros. Prométemelo. Emma asintió solemnemente y desapareció escaleras arriba. Un momento después, fuertes golpes resonaron por la casa. Agentes federales, habrán. Sarah miró a Jack. Debería rendirme, entregarme, entregar el disco. Es la única manera de mantenerlas a salvo a ti y a Emma. ¿Y si no son los buenos? ¿Y si lo son? Jack pensó en la manera tan suave del agente Peterson, en sus amenazas apenas disimuladas. Mi instinto me dice que no podemos confiar en ellos. Tu instinto podría estar equivocado. Tal vez, pero prefiero estar equivocado y vivo que tener razón y muerto. Los golpes volvieron a sonar, esta vez con más insistencia. Sabemos que estás ahí dentro. El capitán Michelle abrió la puerta. Sarah se dirigió a la parte trasera de la casa, comprobando las líneas de visión y las rutas de escape con eficiencia profesional. El sótano que mencionaste, ¿de dónde sale? De un viejo vendedor de raíces cerca del bosque. Desde allí, podrías llegar al aeródromo. ¿Y Emma? Yo la mantendré a salvo. Te quieren a ti en el disco, no a nosotros. Sarah negó con la cabeza. No la dejaré. Si algo te pasa a ti, a mí no me va a pasar nada. Son agentes federales, no terroristas. No van a lastimar a un civil ni a su hija. Pero incluso mientras Jack lo decía, no estaba del todo seguro de creerlo. Había algo en toda esta situación que le parecía extraño. Algo que hacía que sus instintos de combate se crisparan de inquietud. La puerta principal se abrió de golpe. Agentes federales entraron en la casa como una marea negra. Armas desenvainadas, gritando órdenes. Jack levantó las manos de inmediato, colocándose entre las escaleras y los intrusos. ¿Dónde está? El agente principal era mayor que Peterson,
con el pelo canoso y el porte de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. ¿Dónde está quién? No te hagas el tonto. Morrison, sabemos que la capitana Michie está aquí. Sabemos que tiene material clasificado que pertenece al gobierno de Estados Unidos. No sé de qué habla. El agente se acercó. Mi nombre es el director Walls. NSA. La capitana Sarah Michie es una fugitiva de la justicia. Robó tecnología que podría poner en peligro vidas estadounidenses si cae en las manos equivocadas. Ahora bien, ¿dónde está? Jack mantuvo su expresión neutral, pero su mente estaba acelerada. Si Sarah realmente era una fugitiva, ¿por qué Peterson no la había arrestado cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué regresó con un ejército? Te lo dije. No sé de qué estás hablando. Walls asintió a uno de sus hombres, quien inmediatamente se dirigió. Ed por las escaleras. Mi hija está arriba, dijo Jack rápidamente. Tiene 8 años. No sabe nada de esto. Entonces, más vale que el capitán Michie sea más cooperativo que tú. Pero cuando el agente regresó de arriba, estaba solo. No hay rastro del objetivo, señor. La niña está a salvo. Walls entrecerró los ojos. Registra la casa, el sótano, el ático, cada armario. Está por aquí, en alguna parte. Mientras los agentes se dispersaban por la casa, Jack se permitió una pequeña sonrisa. Sarah había salido. Fuera cual fuera el juego de esta gente, no se lo iba a poner fácil. ¿Sabes?, dijo Walls con tono informal. La obstrucción a la justicia es un delito federal. También lo es albergar a un fugitivo. Tu hija podría acabar en un hogar de acogida mientras tú cumples de 10 a 20 años en una prisión federal. A Jack se le heló la sangre. Deja a Emma fuera de esto. Eso es cosa tuya. Señor Morrison, dígame a dónde fue el capitán Michie. Y su hija se queda con su padre. Antes de que Jack pudiera responder, uno de los agentes llamó desde la cocina. Señor, encontramos algo. Walls y Jack fueron a la cocina, donde un agente sostenía la maleta de Sarah. Estaba en el armario, señor, pero está vacía. Walls se volvió hacia Jack, con el rostro ensombrecido por la ira. ¿Dónde está el disco? ¿Morrison? ¿Qué disco? Walls le dio un revés en la cara. El golpe fue tan fuerte que le partió el labio. Jack notó el sabor de la sangre, pero no se inmutó. Respuesta equivocada. Inténtalo de nuevo. Desde arriba se oyó una vocecita asustada. Papá. A Jack se le rompió el corazón. Emma había oído la conmoción. Había oído violencia en su propia casa. Probablemente estaba aterrorizada, confundida, preguntándose por qué desconocidos lastimaban a su padre. El disco, Morrison, última oportunidad. Jack miró a Walls, con sangre filtrándosele por el labio, y tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Vete al infierno. Walls sonrió fríamente y le hizo un gesto a uno de sus hombres. Traigan a la chica aquí abajo. Quizás sepa algo que su padre desconoce. No. Jack se abalanzó, pero 2 agentes lo sujetaron, reteniéndolo. Es solo una niña. No sabe nada. Entonces esto no debería tardar mucho. Pero antes de que nadie pudiera acercarse a las escaleras, las luces se apagaron. La luz de emergencia se encendió un segundo después, envolviéndolo todo en un inquietante resplandor rojo. A través de las ventanas, Jack vio que no había electricidad en todo el valle. Señor, dijo uno de los agentes por la radio. Hemos perdido la red eléctrica. Parece que toda la zona está a oscuras. Walls maldijo en voz baja. Probablemente haya dañado un transformador. Traigan los generadores. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de disparos desde afuera. No era el agudo estallido de armas pequeñas, sino el profundo y estruendoso estallido de munición militar. ¿Qué demonios? Walls se acercó a la ventana y palideció. Nos están disparando. Calibre grueso, probablemente calibre 50. El agente se dispersó,
buscando refugio mientras las ventanas explotaban hacia adentro. Jack se tiró al suelo y empezó a gatear hacia las escaleras, desesperado por alcanzar a Emma. Pero antes de que pudiera llegar, un nuevo sonido llenó el aire. El distintivo sonido de los motores a reacción acercándose rápido y bajo. A través del caos, Jack oyó a Walsh gritar por la radio: «Mayday, Mayday. Estamos bajo ataque. Avión desconocido, especificación militar». Jack logró llegar a las escaleras mientras la casa se sacudía con el paso de algo que se movía muy rápido sobre sus cabezas. Se impulsó paso a paso mientras las balas y los escombros llovían a su alrededor. Encontró a Emma acurrucada en su armario, agarrando su colección de aviones de papel. Cuando lo vio, se arrojó a sus brazos. «Papá», estaba tan asustada. «No pasa nada, cariño. Te tengo». Pero mientras la abrazaba, Jack se preguntaba si eso era cierto. Afuera, se libraba una guerra en su patio delantero. Sarah se había ido junto con tecnología por la que gente poderosa estaba dispuesta a matar. Y en algún lugar de la oscuridad, motores a reacción volaban en círculos como depredadores. La pregunta era quién cazaba a quién. El ataque duró exactamente 7 minutos y 32 segundos. Jack lo sabía porque contó a todos los que sostenían a Emma en su armario mientras la casa se sacudía a su alrededor y el sonido de disparos de armas automáticas resonaba por el valle. Cuando finalmente llegó el silencio, fue ensordecedor. Jack esperó otros 5 minutos antes de aventurarse a bajar las escaleras, dejando a Emma escondida en su habitación con instrucciones estrictas de no moverse. Lo que encontró en su sala de estar parecía una zona de guerra. Los agentes federales se habían ido, habían huido o estaban muertos. No podía distinguir cuál. Sus muebles estaban destrozados, las ventanas reventadas, las paredes llenas de agujeros de bala, pero la casa seguía en pie. Y lo más importante, Emma estaba a salvo. Un sonido. Desde la cocina lo dejó paralizado. Pasos. Cuidadosos y mesurados. Jack agarró un atizador de la chimenea y se dirigió con cuidado hacia el lugar del sonido. Dobló la esquina y encontró a Sarah. Michelle de pie junto a la puerta trasera, todavía con la ropa de Susan, pero ahora con un chaleco antibalas militar. Y un rifle de asalto que parecía sacado de una película de ciencia ficción. «Dios mío», exclamó Jack. «¿Qué demonios acaba de pasar?» Sarah se giró hacia él. Su rostro estaba sombrío. «Recordé quién soy en realidad». «¿Y quién es?» «Alguien que no figura en ningún registro oficial. Alguien que vuela aviones que no existen oficialmente. Que lleva a cabo misiones que nunca ocurren». Sarah dejó el rifle sobre el mostrador. «Soy lo que llaman un piloto de operaciones encubiertas, Jack. De esos que envían cuando necesitan que se haga algo discretamente». Jack la miró fijamente. «Entonces, ¿robaste esa tecnología?» «No, me la ordenaron personas que llevan años jugando a ambos lados de este juego». «No lo entiendo». Sarah sacó una silla y se sentó pesadamente. «La tecnología de ese disco no es estadounidense. Es china. Robada de su programa de investigación militar hace unos 6 meses. Alguien de nuestro gobierno la ha estado vendiendo al mejor postor, pieza por pieza». La mente de Jack dio vueltas. ¿Y qué se suponía que debías hacer con ella? Entregársela a los compradores. Inteligencia rusa, creemos, pero algo salió mal. O me remordió la conciencia o alguien traicionó a alguien. Sarah se tocó la venda de la frente. Creo que intenté escapar con el disco duro en lugar de completar la entrega. Por eso no me acuerdo. Me drogaron, intentaron obligarme a obedecer, pero la lesión en la cabeza del accidente debió de interferir con lo que me dieron. ¿Quiénes son? Todavía estoy en eso. Pero el director Walsh no es de la NSA. Al menos no oficialmente. Los hombres que atacaron esta casa eran contratistas, mercenarios. Jack se desplomó en una silla frente a ella. Y la caballería que apareció, los aviones. La expresión de Sarah se suavizó un poco. Amigos,
verdaderos amigos. Todavía hay gente en la Fuerza Aérea a la que no le gusta vender secretos a potencias extranjeras. Entonces, ¿qué pasa ahora? Antes de que Sara pudiera responder, la voz de Emma llegó desde las escaleras. Papá, ¿es seguro bajar ya? Jack miró a su alrededor, la destrucción de su casa, a la mujer con el rifle de asalto sentada en su cocina, la peligrosa tecnología que había trastocado su tranquila vida. Sí, cariño, es seguro. Emma bajó las escaleras en pijama y pantuflas, asimilando los daños con la resiliencia de la infancia. Vaya, esos hombres sí que lo hicieron todo, ¿verdad? Desde luego. Jack asintió. Emma miró a Sara, observando el chaleco antibalas y las armas con interés en lugar de miedo. ¿Eres soldado? Lo era. Lo soy. Sara se arrodilló a la altura de Emma. Emma, necesito decirte algo importante. Esos hombres que estaban aquí no eran los buenos, y tendré que irme pronto porque no es seguro que me quede. El rostro de Emma se ensombreció. Pero ibas a enseñarme más a volar. Lo sé, cariño, y lo haré si puedo. Pero ahora mismo, tengo que asegurarme de que gente muy mala no ponga sus manos en algo que podría herir a mucha gente inocente. Emma lo consideró con la seriedad que solo los niños pueden aportar a los problemas de los adultos, como una misión de superhéroe. Sara sonrió. Exactamente así. Entonces tienes que irte. Los superhéroes siempre tienen que salvar a la gente, incluso cuando no quieren. Jack sintió un nudo en la garganta. Su hija, que ya había pasado por tantas pérdidas, se preparaba para despedirse de otra persona a la que se había encariñado. Pero Sara no había terminado. Emma, hay algo más. Algo sobre tu corazón. Jack se puso rígido. Sara, no. Déjame terminar. Sara miró directamente a Emma. Conocí a un médico, un cirujano cardíaco, especializado en exactamente el tipo de problema que tienes. Y me dijo que la mayoría de los niños con pequeños agujeros en el corazón podían curarse por completo, no solo a medias. Emma abrió mucho los ojos. ¿De verdad? ¿Podía volar? Creo que sí, pero necesitarías ver a un especialista. Alguien que sepa más que tu médico de cabecera. Jack empezó a objetar, pero Sara levantó una mano. Sé que andas justo de dinero. Sé que el seguro es complicado, pero también sé que las niñas con grandes sueños merecen todas las oportunidades para hacerlos realidad. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Dr. Marcus Webb, cirujano cardíaco pediátrico del Hospital Infantil de Denver. Es el mejor del país y me debe un favor. Jack tomó la tarjeta, mirando fijamente la elegante inscripción. ¿Cómo conoces a un cirujano cardíaco pediátrico? La expresión de Sara se distanció. Tuve una hija una vez. Tenía la misma condición que Emma. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física. Jack sintió que las piezas de la historia de Sara encajaban. La forma en que miraba a Emma, la feroz protección, el conocimiento de los procedimientos médicos, si le hubiera preguntado con suavidad. Murió no por un defecto cardíaco que tuviera solución. Murió porque yo nunca estuve presente. Demasiadas misiones, demasiados secretos, demasiadas veces eligiendo el deber por encima de la familia. La voz de Sara era apenas un susurro. Para cuando me di cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Emma, con la sabiduría intuitiva de los niños, se acercó y tomó la mano de Sara. Siento que tu pequeña haya muerto, pero tal vez puedas ayudarme a volar, y eso la haría feliz. La compostura de Sara se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sí, cariño. Creo que... Jack se encontró de pie, extendiendo la mano para tocar el hombro de Sara. El gesto fue instintivo, protector, y cuando ella lo miró con esos ojos llenos de lágrimas, algo fundamental cambió entre ellos. No tienes que hacer esto sola, dijo. Sí, tengo que hacerlo. Esta gente seguirá viniendo. Mientras yo esté aquí, tú y Emma estarán en peligro. Entonces no estés aquí. Ven con nosotros a Denver.
Haz que Emma sea examinada por este especialista y juntos averiguaremos el resto. Sara negó con la cabeza. Jack, no entiendes lo que preguntas. Llevo secretos de Estado. La gente me quiere muerta. Si me ayudas, también te convertirás en un objetivo. Nosotros ya somos objetivos. Esos hombres amenazaron a Emma para llegar a ti. ¿Crees que simplemente se olvidarán de nosotros cuando te hayas ido? La verdad de esa afirmación los invadió como un viento frío. Emma había visto agentes federales, oído información clasificada, presenciado cosas que la convertían en una posible carga. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Sara. Jack miró a su alrededor, a su casa destruida, a su hija de la mano de una mujer caída del cielo, a la vida que tanto se esforzó por construir de las cenizas de la suya. Sugiero que desaparezcamos por un tiempo, llevemos a Emma a Denver, le demos la atención médica que merece y luego descubramos cómo detener a la gente dispuesta a lastimar a niños para proteger sus secretos. Sara lo miró fijamente. ¿Haces eso? Renuncia a todo lo que has construido aquí. Jack miró a Emma, que observaba a ambos adultos con ojos esperanzados. Ya perdí todo lo que importaba. No lo volveré a hacer. Pero tu vida aquí, tu trabajo, se puede reconstruir. El corazón de Emma no. Sara guardó silencio un largo rato. Luego, la gente que me persigue. No van a detenerse. Esto ya no se trata solo de la tecnología. Sé demasiado sobre su funcionamiento. Entonces nos aseguraremos de que no puedan lastimar a nadie más. ¿Cómo? Jack sonrió con tristeza. Dijiste que tenías amigos en la Fuerza Aérea. Gente a la que no le gustan los traidores. Quizás sea hora de que sepan exactamente quién ha estado vendiendo secretos al enemigo. La expresión de Sara cambió y, por primera vez desde que la conocía, parecía realmente peligrosa. Estás hablando de ir a la guerra con gente con recursos ilimitados y sin conciencia. Estoy hablando de proteger a mi hija y a la mujer que le dio esperanza. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y peligro. Finalmente, Emma habló. ¿Nos vamos de aventura? Jack y Sara se miraron, luego a la niña que, de alguna manera, se había convertido en el centro de sus mundos. Sí, cariño, dijo Jack. Nos vamos de aventura. El viaje a Denver duró 6 horas por carreteras de montaña aún traicioneras por la nieve. Jack esperaba que el viaje fuera tenso, lleno de mirar por los espejos retrovisores para ver si alguien los perseguía y saltar sobre cada helicóptero que pasaba. En cambio, se sintió como lo más natural del mundo. Emma parloteaba desde el asiento trasero sobre todo y nada, de vez en cuando haciéndole preguntas a Sara sobre volar que revelaban cuánto había asimilado en el poco tiempo que habían estado juntas. Sara respondía con paciencia, a veces lanzando explicaciones técnicas que deberían haber aburrido a una niña de 8 años, pero que en cambio dejaban a Emma pendiente de cada palabra. Jack se encontraba mirando a Sara de reojo mientras ella hablaba, lejos del estrés y el peligro de los últimos días. Podía ver destellos de quien debía haber sido antes de que la vida la pusiera dura. Una mujer que realmente amaba la aviación, que disfrutaba compartiendo esa pasión con los demás. ¿A qué velocidad llega el sonido?, preguntó Emma por tercera vez. A unos 1230 kilómetros por hora a nivel del mar, respondió Sara sin un rastro de impaciencia. Pero cambia con la altitud y la temperatura. Y ha sido más rápido que eso muchas veces. ¿Cuál es la velocidad máxima que has alcanzado? Sara hizo una pausa y miró a Jack. Bueno, parte de esa información es clasificada. Pero digamos que si pudieras curarte el corazón y convertirte en piloto, probablemente irías más rápido que yo. Emma abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿En serio? Los aviones que están construyendo ahora hacen que los que yo pilotaba parezcan triciclos. Jack vio a Emma por el retrovisor, con el rostro radiante de posibilidades. Por primera vez en su corta vida, alguien hablaba de su futuro en términos de lo que podía lograr en lugar de lo que no podía. Llegaron al hospital infantil justo por la tarde.
Jack había llamado con antelación usando la información de contacto que Sara le había proporcionado, y de alguna manera sospechaba que Sara había hecho algunas llamadas. Tenían una cita con el Dr. Webb esa tarde. El hospital era impresionante. Relucientes torres de cristal y acero que hablaban de tecnología de vanguardia y recursos ilimitados. Jack se sentía mal vestido con su ropa de trabajo y su sensibilidad pueblerina. Pero el Dr. Webb resultó no ser como Jack esperaba. Tenía unos 50 años, una mirada amable y una actitud amable que trajo a Emma de inmediato. Cuando Sara le presentó a Jack como amigo, Webb no hizo preguntas sobre sus inusuales circunstancias. Así que, la señorita Emma, dijo el Dr. Webb, arrodillándose a su altura. He oído que quiere ser piloto. Emma asintió solemnemente. Más que nada, pero el Dr. Henderson dice que mi corazón no me lo permite. Bueno, veamos a qué nos enfrentamos. ¿De acuerdo? El examen fue minucioso, pero delicado. El Dr. Webb le explicó cada paso a Emma, convirtiendo las pruebas médicas en un juego de exploración. Jack observó el rostro de su hija en todo momento, viendo cómo su ansiedad daba paso a la curiosidad y luego a la esperanza. Finalmente, el Dr. Webb se sentó con los tres en su consultorio. Las imágenes de Emma se mostraban en un monitor grande. Emma, dijo, tienes lo que llamamos un defecto del tabique ventricular. Es un pequeño orificio entre las cavidades del corazón, del tamaño aproximado de la uña de un meñique. Emma estudió las imágenes con atención. Eso es lo que me impide volar. Bueno, podría serlo. Si no se trata, podría causar problemas con el esfuerzo físico. Pero aquí están las buenas noticias. Es completamente reparable. Jack sintió que su mundo cambiaba. ¿Reparable? ¿Cómo? Cirugía mínimamente invasiva. Hacemos una pequeña incisión, insertamos un parche para cerrar el orificio y Emma se va a casa al día siguiente. El tiempo de recuperación es de unas 2 semanas, y luego puede hacer todo lo que cualquier otro niño puede hacer. ¿Incluido volar?, preguntó Emma sin aliento. El Dr. Webb sonrió. Incluido volar. De hecho, he realizado este mismo procedimiento a otros 2 niños que se convirtieron en pilotos militares. Jack miró a Sara, que sonreía entre lágrimas. ¿Cuál es la tasa de éxito? 98%. Y Emma es una candidata ideal. Joven, sana y con buena función cardíaca. El Dr. Webb se volvió hacia Emma. La pregunta es, jovencita, ¿está lista para dar el primer paso hacia su licencia de piloto? La respuesta de Emma fue saltar de la silla y abrazar al Dr. Webb con tanta fuerza que casi lo derriba. Lo tomaré como un sí, rió. Mientras hablaban de la programación y los procedimientos, Jack se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Alivio de que Emma pudiera recibir ayuda. Enojo por haber desperdiciado años aceptando limitaciones innecesarias y gratitud hacia la mujer que irrumpió en sus vidas y se negó a aceptar que no valiera la pena luchar por los sueños de una niña. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. El personal del Dr. Webb consiguió alojamiento temporal cerca del hospital y Sara, de alguna manera, consiguió una tarjeta de crédito que cubrió todos los gastos sin dudarlo. Esa noche, sentados en la suite del hotel, viendo a Emma construir aviones de papel con renovado entusiasmo, Jack finalmente hizo la pregunta que lo había estado molestando todo el día. ¿Cómo estás pagando todo esto? Sara levantó la vista del portátil donde había estado trabajando. Digamos que cuando llevas 15 años trabajando en operaciones encubiertas, aprendes a prepararte para el día en que tengas que desaparecer. Cuentas, algo así. Cerró la portátil. No te preocupes por el dinero, Jack. Tengo más de lo que podría gastar en 3 vidas, y no me queda nadie en quien gastarlo. ¿Y tu hija? Nunca nos dijiste su nombre. La expresión de Sara se volvió distante. ¿Lily? Se llamaba Lily. Tendría 16 años ahora si se callara y luego negara con la cabeza. Murió a los 7. Un accidente de coche mientras yo estaba de servicio. Su padre, mi exmarido,
Dijo que bien podría haber estado en otro planeta por todo el bien que le hice. Jack sintió una opresión en el pecho. Lo siento. Me dije a mí misma que era noble lo que estaba haciendo, proteger la libertad, servir a mi país, pero en realidad solo estaba huyendo de cualquier cosa que me exigiera ser vulnerable. Sarah miró a Emma, que estaba probando las características de vuelo de su última creación. Cuando miro a Emma, veo todas las oportunidades que perdí con Lily. Todos los cuentos para dormir que no leí. Todas las obras de teatro que me perdí. Todas las veces que elegí el deber sobre el amor. Eso no te hace mala persona. Tampoco me hace buena madre. Sarah se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo peor? Lily me perdonó todo. Cada cumpleaños perdido, cada promesa rota, cada vez que elegí la misión sobre ella. Simplemente me abrazaba al llegar a casa y me decía que lo entendía. Jack se unió a ella en la ventana. Parece que te amaba. Lo hacía incondicionalmente. Y lo desperdicié porque sentido del deber hacia personas que resultaron ser criminales. No lo sabías entonces. Debería haberlo sabido. Todas las señales estaban ahí, pero estaba demasiado ocupada jugando a los soldados para verlas. Sarah se giró hacia él con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No puedo recuperar a Lily, Jack, pero tal vez pueda asegurarme de que Emma reciba todo lo que Lily merecía. Antes de que Jack pudiera responder, Emma apareció junto a ellos, sosteniendo su último avión de papel. Mira, hice uno con extra estabilidad. Sarah, ¿me enseñas a hacer toneles? Sarah se arrodilló, tomando el avión de papel con la reverencia que le mostraría a un avión de combate real. Por supuesto. Pero primero, déjame contarte sobre una piloto llamada Lily a quien le habría encantado conocerte. Mientras Sarah le contaba a Emma historias sobre ella. Hija, historias de una niña que soñaba con volar como Emma. Jack se dio cuenta de que se habían convertido en algo que nunca había esperado, una familia. No del tipo tradicional, ni del tipo seguro, sino del tipo forjado en la crisis y templado por un propósito compartido. Del tipo que podría ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que viniera después. Porque Jack estaba seguro de que algo vendría después. Hombres como el director Walsh no se rendían fácilmente, y la tecnología que Sarah portaba era demasiado valiosa para abandonarla. Habían encontrado un refugio temporal, pero refugio y seguridad no eran lo mismo. La pregunta era, ¿estarían listos cuando la tormenta los alcanzara de nuevo? La cirugía de Emma estaba programada para un martes por la mañana. Pasaron el fin de semana explorando Denver, visitando el Museo del Aire y el Espacio, haciendo recorridos por el aeropuerto, viviendo como una familia normal de vacaciones. Jack no recordaba la última vez que había visto a su hija tan feliz. No la felicidad cuidadosa de una niña que gestiona sus propias limitaciones, sino la alegría pura de una niña que de repente vio infinitas posibilidades por delante. Domingo por la noche. Estaban en el restaurante del hotel cuando el teléfono de Sarah vibró. Con un mensaje cifrado. Lo leyó rápidamente, con el rostro ensombrecido. ¿Qué pasa?, preguntó Jack. Mis amigos de la Fuerza Aérea. Han estado investigando a Walsh y su organización. Miró alrededor del restaurante y se acercó. Es más grande de lo que pensábamos. El robo de tecnología es solo una parte de una operación mucho mayor. ¿Cuánto más grande? Han estado vendiendo secretos militares estadounidenses a cualquiera dispuesto a pagar. China, Rusia, Corea del Norte. No importa mientras el precio sea justo. La voz de Sarah era apenas un susurro. Y llega hasta el Pentágono. Jack sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de Denver. ¿A qué altura? Tan alto como para que mis amigos tengan dificultades para saber en quién confiar. Sarah miró a Emma, que estaba absorta coloreando un mantel. Quieren que testifique ante un comité de inteligencia del Senado a puerta cerrada. Inmunidad total a cambio de todo lo que sé. Eso está bien, ¿verdad? Los delatan, los malos van a la cárcel,
nosotros a casa. Sara negó con la cabeza. No es tan sencillo. Esta gente tiene miles de millones de dólares y décadas de secretos enterrados. No se irán en silencio. Y testificar significa hacerlo público, lo que significa que Emma y yo nos convertimos en objetivos permanentes. Lo siento, Jack. Nunca quise que esto pasara. Jack extendió la mano. La mesa y le tomó la mano. Oye, mírame. Sara lo miró a los ojos, y él pudo ver la culpa y el miedo reflejados en su expresión. Nada de esto es tu culpa, dijo con firmeza. Te usaron, te manipularon, probablemente te drogaron. No elegiste nada de esto, pero yo elijo ahora. Elijo contraatacar, y eso los pone a ambos en peligro. Emma levantó la vista de su coloración. ¿Están hablando de los malos otra vez? Algo así, dijo Jack. Emma, ¿qué te parecería tomarte unas pequeñas vacaciones después de la cirugía? Quizás ir a algún lugar lejano por un tiempo. Emma lo consideró. ¿Vendría Sara con nosotros? Jack miró a Sara, que miraba fijamente la mesa. No lo sé, cariño. Bueno, tiene que hacerlo, dijo Emma con naturalidad. Ahora somos una familia. La simple declaración golpeó a ambos adultos como un golpe físico. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas y Jack sintió un nudo en la garganta. Emma, dijo Sara con suavidad. Puede que tenga que irme por un tiempo para ayudar a atrapar a gente muy mala. Como ir a juicio, algo así. Emma asintió con seriedad. Vale. Pero tienes que prometerme que volverás. Cariño, no puedo prometer nada. Insistió Emma. Promesa de meñique. Sara miró con impotencia a Jack, quien solo pudo encogerse de hombros. Las promesas de meñique de Emma eran contratos sagrados en su mundo. Finalmente, Sara extendió su dedo meñique. Prometo hacer todo lo posible para volver contigo. Emma unió sus meñiques con la semejanza de la firma de un tratado. Bien. Ahora, ¿podemos tomar un helado? Más tarde, esa noche, después de que Emma se durmiera, Jack y Sara se sentaron en el pequeño balcón de su suite, viendo las luces de la ciudad brillar abajo. Sabes que no puedes cumplir esa promesa, dijo Jack en voz baja. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Sara guardó silencio un largo rato porque necesitaba oírlo y porque se quedó en silencio y luego volvió a empezar. Nunca pude prometerle nada a Lily. Nunca pude decirle que regresaría del despliegue. Nunca pude hacer ninguno de los compromisos que importan. Tal vez esta sea mi oportunidad de hacerlo bien. Jack estudió su perfil en la penumbra. ¿Qué pasa si el comité del Senado no puede protegerte? Entonces desaparezco. Nueva identidad. Nueva vida en un lugar donde nunca me encontrarán sola. Así es más segura. Jack se giró en su silla para mirarla. ¿Y si no quiero más seguridad? Sara lo miró, con la sorpresa reflejada en su rostro. Jack, no sabes lo que dices. Digo que, por primera vez en 4 años, Emma tiene esperanza. Por primera vez desde que murió Susan, tengo esperanza. No estoy lista para renunciar a ella. Incluso si eso significa vivir escondida, siempre mirando por encima del hombro. Incluso entonces. Sara negó con la cabeza. No tienes ni idea de cómo es esa vida. El aislamiento, la paranoia, no poder confiar nunca en nadie. Yo confiaría en ti. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de implicación. Sara lo miró fijamente, y Jack vio cómo sus defensas se desmoronaban. Jack, estoy enamorado de ti, dijo simplemente. Sé que es una locura. Sé que solo nos conocemos desde hace unos días, pero viéndote con Emma, viendo cómo le has devuelto sus sueños, no me había sentido así desde Susan. No me conoces. De verdad que no. Sé lo suficiente. Sé que eres valiente, amable y dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a una niña que acabas de conocer. Sé que ves potencial donde todos los demás ven limitaciones. Sé que haces reír a Emma como no lo ha hecho desde que murió su madre. Sara se levantó bruscamente,
caminando hacia el borde del balcón. Lo que sientes no es amor, Jack. Es gratitud. Síndrome de Estocolmo, tal vez. Irrumpí en tu vida en medio de una crisis y ahora piensas, creo que tienes miedo. Jack la interrumpió, levantándose para mirarla. Creo que has pasado tantos años huyendo del compromiso que no reconoces el amor cuando lo tienes delante. ¿Amor? Sara rió con amargura. Jack, en 3 días entraré en una sala de audiencias del Senado y destruiré una conspiración que involucra a algunas de las personas más poderosas del gobierno. ¿Crees que me dejarán vivir feliz para siempre? Creo que lo resolveremos juntos. Juntos. La voz de Sara subió y luego bajó al recordar a Emma durmiendo dentro. Jack, esta gente mató a mi hija para enviarme un mensaje. Lo hicieron parecer un accidente. Pero sé la verdad. ¿Qué te hace pensar que no le harán lo mismo a Emma? La revelación golpeó a Jack como un puñetazo. Mataron a Lily para mantenerme a raya, para asegurarse de que entendiera que la desobediencia tenía consecuencias. La voz de Sara era hueca, distante, y funcionó. Durante años, funcionó. Hice todo lo que me pidieron. Volé en todas las misiones. Llevé todos los secretos porque tenía demasiado miedo de lo que le harían a cualquier otra persona que me importara. Pero ya no tienes miedo. No, estoy aterrorizada. Pero también he terminado de huir. Sara se giró hacia él y sus ojos brillaron de determinación. Quieren usar el miedo para controlar a la gente. Bien, déjalos intentarlo. Pero no van a atrapar a Emma. No te van a atrapar a ti. Y seguro que no se saldrán con la suya. Jack se acercó, lo suficiente como para ver las lágrimas rodar por sus mejillas. Entonces los detuvimos. Todos juntos. Jack, no entiendes lo que pides. La silenció con un beso, suave pero firme, vertiendo toda su convicción en el contacto. Cuando se separaron, Sara temblaba. Lo entiendo perfectamente, dijo. Te pido que confíes en mí. Confía en nosotros. Confía en que vale la pena luchar por algunas cosas. Sara miró hacia la habitación del hotel donde Emma dormía, rodeada de aviones de papel y sueños de volar. Me odiará cuando comprenda lo que he traído a sus vidas. No, no lo hará. Les agradecerá haberle dado la oportunidad de volar. Sara se inclinó hacia él, dejándolo abrazarla mientras lloraba por la hija que había perdido, la vida que había desperdiciado y el futuro por el que finalmente tuvo el valor de luchar. Mañana, Emma sería operada. Al día siguiente, empezarían a planear cómo desmantelar una conspiración que amenazaba todo lo que amaban. Pero esa noche, durante unas horas, simplemente eran una familia en el balcón de un hotel, abrazándose a la oscuridad y creyendo que el amor podría ser más fuerte que el miedo. La cirugía de Emma comenzó a las 7 de la mañana de un martes que amaneció fresco y despejado sobre Denver. Jack paseaba por la sala de espera como un animal enjaulado mientras Sara permanecía inmóvil. Su entrenamiento militar la ayudaba a canalizar la ansiedad y a concentrarse con calma. Va a estar bien, dijo Sara por 5ª vez en una hora. Lo sé, la voz de Jack sonaba tensa. Es que ya perdí a Susan. No puedo perder también a Emma. Tú no lo harás. Sara se levantó y le tomó las manos, deteniendo su paseo. El doctor Webb ha realizado este procedimiento cientos de veces. Emma es joven y fuerte, y tiene todas las razones para luchar. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si hay complicaciones? Entonces las superaremos juntos. La voz de Sara era firme y conmovedora. Jack, Emma se despertará de esta cirugía con un corazón perfectamente sano. Crecerá para ser la primera mujer en superar la velocidad de Mach 3, y estaremos allí para verla hacerlo. Jack quería creerle. Necesitaba creerle. Pero los últimos años le habían enseñado que el universo era cruel y aleatorio, que la gente buena moría y la gente mala prosperaba,
que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Como si leyera sus pensamientos, Sara continuó: ¿Sabes lo que me dijo Emma esta mañana cuando la preparaban para la cirugía? Jack negó con la cabeza. Ella dijo: dile a papá que no se preocupe. Los ángeles cuidan a los pilotos, y yo voy a ser piloto. Sara sonrió. Esa niña tiene más fe en su dedo meñique que la mayoría de los adultos. Antes de que Jack pudiera responder, el doctor Webb apareció en la puerta, todavía con el uniforme quirúrgico, pero sonriendo. ¿Cómo está?, preguntó Jack. Perfecta. Absolutamente perfecta. La sonrisa del doctor Webb era contagiosa. El procedimiento salió exactamente como estaba previsto. Colocamos un pequeño parche sobre el defecto y su función cardíaca ya ha mejorado. Emma está en recuperación ahora, pidiendo helado y queriendo saber cuándo puede empezar las clases de vuelo. Jack sintió que sus rodillas cedían de alivio. Sara lo agarró, con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Podemos verla?, preguntó Sara. En aproximadamente una hora, una vez que esté completamente despierta. Pero les aseguro que ya está discutiendo con las enfermeras sobre tener que quedarse en cama. Jack se rió. El sonido era en parte alivio y en parte pura alegría. Esa es mi Emma. Una hora después, encontraron a Emma recostada en su cama de hospital, pequeña pero decidida, con una bata llena de aviones de dibujos animados. Tenía buen color, los ojos brillantes y los recibió con una sonrisa radiante. Papá Sara, ¿adivina qué? El doctor Webb dice: mi corazón está perfecto ahora. Me mostró fotos del parche y parece un pequeño paracaídas. Jack la abrazó con cuidado, atento a los cables de monitorización. ¿Cómo te sientes, pequeña? Genial. Un poco dolorido, pero genial, doctor. Webb dice: puedo irme a casa mañana y en 2 semanas podré hacer lo que quiera. Los ojos de Emma brillaron con la posibilidad. Cualquier cosa, papá. Incluso aprender a volar. Sara acercó una silla junto a la cama. Hablando de eso, tengo algo para ti. Sacó un pequeño paquete envuelto de su chaqueta. Emma lo abrió con el entusiasmo de una mañana de Navidad, revelando un modelo de avión diferente a todo lo que Jack había visto jamás. Elegante, futurista, pintado con los colores de la Fuerza Aérea. Es precioso, susurró Emma. ¿Qué clase de avión es? Se llama X-47, dijo Sara. Es experimental, no tripulado, y puede volar más rápido que cualquier otro que se haya construido. Pero lo más importante, señaló unas diminutas letras en el ala. ¿Ves eso, Lily? Este avión lleva el nombre de mi hija. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Le pusiste su nombre. El verdadero. Sí. Yo fui el piloto de pruebas que voló su primer avión supersónico. Corre. La voz de Sara era suave, llena de recuerdos. Lily siempre decía que algún día quería volar conmigo. Ahora puede volar contigo. Emma abrazó a la modelo con cuidado, y Jack vio lágrimas en sus ojos. La cuidaré bien. Sé que lo harás. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Jack levantó la vista y vio a una mujer con un traje impecable, con una expresión cortésmente neutral, pero una mirada penetrante e inteligente. Señorita Michei, soy la agente Linda Chen, del FBI. Necesito hablar con usted. La postura de Sara cambió de inmediato, poniéndose alerta y a la defensiva sobre el testimonio que ha aceptado proporcionar. Ha habido algunos avances. Jack dio un paso al frente. ¿Puede este peso? ¿Emma acaba de ser operada? La expresión de la agente Chen se suavizó ligeramente al mirar a Emma. Lo siento, cariño. ¿Te sientes mejor? Emma asintió solemnemente. Ahora voy a ser piloto. Es maravilloso. Chen se volvió hacia Sara. Señorita Michei, me temo que esto no puede esperar. Hemos recibido información fidedigna de que el director Walls y su organización planean actuar contra usted en las próximas 24 horas. A Sara se le heló la sangre. Aquí en el hospital,
Es posible que estemos implementando protocolos de seguridad de inmediato, pero necesito informarles sobre la situación. Jack miró a Emma, que seguía la conversación con la atención de un niño que ha aprendido que las conversaciones de adultos a menudo determinan su destino. ¿Podemos salir?, preguntó Jack. El agente Chen asintió y los tres adultos salieron al pasillo. 6 meses después, Emma Morrison tomó su primera lección de vuelo en un pequeño Cessna sobre las llanuras de Colorado. Su corazón se recuperó por completo, se fortaleció, latía con firmeza y seguridad mientras agarraba los controles y sentía que la tierra se derrumbaba bajo sus pies. Sarah Michey nunca testificó ante ese comité del Senado. La conspiración se derrumbó desde dentro cuando otros denunciantes se presentaron, más valientes que ella, dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad. El director Walsh murió bajo custodia federal, aunque oficialmente se suicidó. Nadie que lo conociera lo creía. Jack vendió la granja en Pine Valley y compró una pequeña casa cerca del aeropuerto de Denver, donde el sonido de los motores a reacción era una canción de cuna en lugar de una amenaza. Sarah cumplió su promesa a Emma, enseñándole todo sobre volar mientras aprendía todo sobre quedarse, sobre construir algo en lugar de huir de ello. Descubrieron que algunos accidentes no son accidentes, sino correcciones de rumbo. Que a veces el cielo no te llama para escapar, sino para encontrar el camino a casa. Que los vuelos más importantes no se miden en altitud ni velocidad, sino en la distancia entre quien eras y en quien eliges convertirte. El amor no siempre es dulce. A veces cae de un cielo desgarrado por la tormenta, roto y sangrante, cargando secretos que podrían destruirlo todo. Pero cuando aterriza en las manos adecuadas, en los corazones adecuados, nos recuerda que lo más valiente que podemos hacer no es huir de nuestros miedos. Es volar hacia nuestros sueños. ¿Por qué estarías dispuesto a estrellarte? ¿Qué sueños aún temes perseguir?